Bueno, tenemos esta función f de x igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Y se les pide responder estas preguntas, que es para entrar en el concepto de límite, ¿sí? Les preguntan si esta función está definida para x igual a 1. Les preguntan si, sí, chicos, esta es la última clase que se va a grabar, ya no vamos a grabar, ¿sí? Bien, perdón, ¿me iban a responder? Que no está definida para x igual a 1. No está definida, porque fíjense en que es una función racional, ¿sí? Entonces, en las racionales me tengo que fijar que el denominador no se me haga cero. Primero yo les recomiendo, siempre que ustedes tengan una función, antes de calcular, evaluar límites, estudiar derivada o lo que sea, sáquenle en el dominio. ¿Sí? Yo lo voy a copiar ahora en la pizarra. Tenemos la función f de x, ya les comparto, x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Bien, vamos a la pizarra y lo vemos ahí, ¿sí? Bueno, tenemos esta función, ¿sí? Es una racional, me fijo que el denominador no sea 0, o sea que x no puede ser 1. Recuerden que el dominio de una función es el conjunto de valores para los cuales la función está definida. O sea, todos esos valores que están en el dominio de la función, si yo los reemplazo en x, ustedes tienen que poder calcular un valor, ¿sí? Entonces determino el dominio de f, que se denotaba así. En este caso serían todos los reales menos el 1. Si un valor no está en el dominio de la función no está definida en ese valor, ¿sí? Entonces ahí van a responder en el apartado A que la función no está definida para 1. Para x igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? X igual a 1 no pertenece al dominio de la función. ¿Qué significa que una función esté definida para un valor? Que una función esté definida para un valor quiere decir que yo agarro ese valor, lo reemplazo en x y puedo calcular un valor para la función, ¿sí? Bien, bueno, vamos a empezar un poquito, vamos a entrar en el concepto de límite con el apartado B, que les comparto ahora para que lo vean. Fíjense en acá el apartado B. Les preguntan, ¿a qué valor se acerca f cuando la variable x se acerca a 1? Y se les pide que construyan una tabla de valores, o sea, todavía no voy a calcular límites, ¿sí? Vamos a armar una tabla de valores, y en esa tabla vamos a poner valores muy cercanos a 1, tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? Y vamos a calcular el valor de la función para cada uno de esos valores. De ahí nosotros vamos a ver, a medida que más cerca está la variable de 1, a qué número se va acercando la función. Esa sería la idea, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá tengo ya una tablita armada para que no tengamos que calcular ahora uno por uno, ¿sí? Yo les voy a compartir esto. Lo vamos a hacer en la pizarra, ¿sí? Apartado B, entonces hacemos la tablita. Voy a poner la variable x y la función. Para cada valor de x yo voy a calcular un valor de la función, ¿sí? Primero, les muestro acá en la recta real. Yo tengo la recta real. Acá está el 1. Lo que yo voy a hacer es darle valores muy cercanos a 1 por izquierda y también le voy a dar valores muy cercanos a 1 por derecha y vamos a ver qué valor toma la función, mientras más nos acercamos, ¿sí? Entonces, le voy a dar acá valores muy cercanos. Por ejemplo, el 0,99 es un valor muy cercano por izquierda, ¿sí? Le pueden dar más ustedes. Yo les voy a dar esto porque son los que ya tengo anotados, ¿sí? Otro valor un poco más cercano es el 0,999. Es un poquito más cercano, ¿sí? Otro más cercano es si le agrego otro 9. Bueno, acá voy a poner el 1, que ya sabemos que la función para 1 no existe, no puedo calcular un valor, pero lo pongo acá para delimitar. Ahora le voy a dar valores más grandes, ¿sí? Fíjense en
Un valor muy cercano a 1, más grande, puede ser el 1,0001. ¿Sí? Ahora le voy a dar el 1,001, que, o sea, fíjense que le estoy dando así. O sea, a medida que avanzo en la flecha van a ser más cercano a 1, ¿sí? Y acá le voy a poner el 1,01. Y voy a calcular el valor de la función para cada uno de esos valores de x que yo le asigné. Esos son valores arbitrarios, ¿sí? La famosa tablita que ustedes ya saben armar. Entonces veamos con el primero. Les muestro cómo se calcula y ya los otros se los pongo nomás, ¿sí? Agarro la función f y la voy a evaluar en el primer valor, en 0,99. O sea, voy a agarrar ese valor y lo voy a reemplazar en la función en el lugar de x. ¿Sí? Va a ser igual a, tenemos 0,99 elevado al cubo menos 1, dividido 0,99 menos 1. Entonces, a eso lo sacan con la calculadora, ¿sí? Lo van calculando y les va a dar que esto vale 2,97 aproximadamente. Entonces es el valor que yo voy a poner en la tablita, ¿sí? Y así voy a hacer con todos los valores. Con todos los valores que van obteniendo, los van poniendo ahí, ¿sí? Entonces, cuando x vale 0,99, ya vimos que la función vale 2,97. Cuando x vale 0,999, la función vale 2,99. Fíjense que acá yo me voy acercando más a 1, ¿sí? Con estos. Cuando x vale 0,9999, la función vale 2,999. O sea, más cercano a un valor, ¿sí? Vamos de este lado. Cuando yo reemplazo el 1,0001, la función vale 3,0003. Cuando reemplazo la función vale 3,003. Y cuando reemplazo la función vale 3,03. Bueno, si se fijan, mientras más nos acercamos a 1, ¿sí? Mientras más la variable se va acercando a 1, ¿a qué valor se va acercando la función? ¿Sí? Vean acá y desde acá. Si lo ven, se va acercando cada vez más a 3. ¿Lo ven a eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces acá vamos a ver en el práctico qué les preguntan. Ahí era la tablita que les pedían que construyan, sería esta, ¿sí? Entonces ahora decimos que a medida que x se acerca a 1, les anoto acá si quieren. Por favor. Eso era para que vean, ¿no? No es necesario que lo tengan escrito. Acá vamos a responder. A medida que x se acerca a 1, la función se acerca a 3. Eso es lo que tenían que hacer ahí en el apartado B. ¿Sí? Si no se entiende algo, pregunten, ¿sí? Ahí les comparto el práctico para que veamos el que sigue. En el apartado C a ustedes les preguntan ¿cómo se denomina el valor encontrado en el inciso anterior? ¿Y cómo lo voy a representar simbólicamente? Bueno, este valor que nosotros acabamos de encontrar se denomina límite, ¿sí? Lo voy a anotar acá arriba. El valor encontrado es el límite de la función cuando la variable tiende a 1.
¿sí? Simbólicamente sería límite con x tendiendo a 1 de f de x, y esto es lo que vale 3. Bueno, acá lo importante, chicos, que quede claro es que cuando yo estoy evaluando este límite, o sea, cuando yo planteo límite con la variable tendiendo a cierto valor de la función, lo que estamos encontrando es, queremos saber a qué valor se acerca la función cuando la variable se acerca a 1 tanto como se pueda, sin llegar nunca a ser 1, ¿sí? O sea que calcular el límite con x tendiendo a 1 de la función no es lo mismo que calcular el valor de la función en 1. Que fíjense en que el límite en este caso sí existe y vale 3. Sin embargo, f de 1 no existe porque la función no está definida en 1. ¿Sí? O sea, eso apunta a este ejercicio, que ustedes entiendan qué es el concepto de límite, ¿sí? ¿Les comparto el práctico? Bueno, acá justamente en el apartado D les piden que con sus palabras escriban la diferencia. Acá. Escriba con sus palabras las diferencias entre el valor del límite y el valor de la función. A eso lo vamos a escribir acá, chicos, ¿sí? Al apartado D. Yo se los escribo con mis palabras. Ustedes escríbanlo después con sus palabras, ¿sí? Lo voy a escribir acá. El valor de la función en un determinado valor de x es el valor exacto que toma la función cuando x vale exactamente dicho valor. ¿Sí? O sea, sería agarrar el valor, reemplazarlo en el lugar de x en la función, y ese va a ser el valor exacto de la función, ¿sí? Ahora el límite, cuando la variable tiende a cierto valor de la función, el límite de la función, cuando la variable tiende a cierto valor, es el valor al que se acerca la función cuando la variable se acerca tanto como puede a dicho valor, sin llegar a ser. ¿Sí? No sé si, bueno, ustedes explíquenlo con sus palabras, ¿sí? Pero el valor de la función en un cierto valor de x es el valor exacto que toma la función en dicho valor de x, ¿sí? Ahora, el límite de la función cuando la variable tiende a cierto valor es el valor al que se acerca la función se aproxima a un valor cuando la variable se acerca a otro valor, ¿sí? O sea, en límite estamos hablando de acercamiento, ¿sí? Les muestro si quieren en la pizarra. Les muestro en una gráfica, ¿sí? A ver, yo tengo acá esta función y ahí le vamos a poner un puntito lleno, ¿sí? Este valor va a ser A. Cuando yo estudio el límite, con x tendiendo a de la función, estoy viendo a qué valor se acerca la función cuando la variable se acerca a este valor de A. O sea, la variable se va aproximando a este valor de A por izquierda y por derecha tanto como se pueda, pero sin llegar a tocar. No, cuando estoy evaluando el límite no me interesa qué pasa en A, sino en valores muy cercanos, ¿sí?
Entonces me fijo hacia dónde va la función a medida que nos acercamos cada vez más, y sería hacia este valor, que lo voy a llamar B, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver cuánto vale la función exactamente para A, yo tengo que ir, ubicarme acá en A, exactamente en A, me fijo dónde hay gráfica, que sería en este puntito lleno, proyecto sobre el eje Y, y ese va a ser el valor exacto de la función en A, ¿sí? Puede pasar, hay casos donde el límite es igual al valor de la función en A, y hay casos como este en que son diferentes. Hay otros casos donde la función está, el límite existe y la función no existe para el valor, ¿sí? Como el que vimos recién. Y hay otros casos en el que el límite no existe, o ninguno de los dos puede existir también, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre esos dos conceptos? Bueno, a ver, ustedes pregunten si no entienden, ¿sí? Pasemos a ver el ejercicio 2. Acá en el ejercicio 2 se les presentan estas gráficas, ¿sí? Ustedes tienen que determinar para cada una de las siguientes gráficas si es que existe el límite con x tendiendo a 2. Y tienen que justificar, ¿sí? En caso de que no exista, justifican, y en caso de que sí exista, lo encuentran al valor. Bien. Entonces vamos acá en el primer gráfico. Vamos acá en el primer gráfico. A ver, vamos a ver qué pasa con la función cuando nos acercamos a 2 tanto como se pueda por izquierda, ¿sí? Fíjense, yo voy a tomar acá un valor cercano a 2 por izquierda, que sería este, ¿sí? Me voy a la gráfica, al valor de la gráfica, proyecto en el eje Y, y tenemos que caer justo acá. Me voy a acercar ahora un poco más. Tomemos un valor más cercano a 2, pero sin tocarlo al 2, ¿sí? Que sería este. Acá está cortando la gráfica, proyectamos sobre el eje Y, y fíjense en que cae acá. Si yo me acerco aún más, un poco más todavía, tenemos acá, proyectamos sobre el eje y sería acá. ¿Existe el límite cuando yo me acerco a 2 por izquierda, chicos? No Sí, dice cuánto sería. A ver, acá no dice, pero yo supongo que esto es menos menos 1. 1. ¿Sí? Por la distancia. Bien. Sería menos 1. Ahora, si yo hago lo mismo por derecha, fíjense que yo me acerco a 2 tanto como se pueda por derecha, y hago el mismo planteo, fíjense ustedes que la gráfica se va acercando acá a este punto vacío, ¿sí? Se va acercando a este punto vacío, que me lleva a menos 1. O sea que también existe y vale menos 1. Bien, de modo que, como los límites laterales existen y son iguales, pongo acá, como los límites laterales en 2 existen y son iguales, decimos que el límite existe. Entonces tenemos que el límite con x tendiendo a 2 de la función f, bueno, era g de x, perdón. Era g de x, ¿sí?
existe y su valor es menos 1. Bien, eso es lo que tienen que poner ahí, chicos. Justifican diciendo que como los límites laterales en 2 existen y son iguales, decimos que el límite existe y lo escriben al límite, ¿sí? Límite con x tendiendo a 2 de la función vale menos 1. Una pregunta para ustedes, chicos, voy a borrar acá un poquito para que se vea lo que... ¿El valor de la función en 2 existe en este caso? ¿No existe acá, no, profe? No, no existe, bien. ¿Por Por qué? el punto base. Exacto, a ver, yo voy a agarrar ahora otro color para que se note ahí en la gráfica, pero para ver si la función está definida en 2, me voy a ir ya exactamente a 2, no valores cercanos, sino exactamente a 2. Me voy a ver si en la gráfica hay un punto para ese 2, y lo único que hay es un punto vacío, entonces quiere decir que no está definida en 2. De todos modos, eso no les preguntan acá, sino que es para que yo les pregunto para ver si están entendiendo la diferencia entre límite y valor de una función, ¿sí? Bueno, vamos al apartado B. ¿Existe el límite? A ver, cuando yo No, me... ¿No? ¿O sí? Si yo me acerco a 2, porque está tomando el punto 2 en I. A ver, chicos, cuando yo estudio el límite, recuerden esto es importante que se graben, ¿sí? Cuando yo estudio el límite con x tendiendo a 2, estoy viendo qué pasa en un entorno de 2, o sea, en valores muy cercanos a 2. Olvídense de 2, no me interesa qué pasa en 2. Entonces acá donde está el puntito, el hueco y el puntito lleno, no nos interesa por ahora, ¿sí? Lo que nos interesa es ver qué pasa cuando nos acercamos a 2 sin llegar a ser nunca 2. La función, si yo me acerco a 2, por izquierda, fíjense en que la función viene hacia este punto vacío. Y si me acerco a 2 por derecha, la función también va a ese punto vacío, que sería 1. Entonces el límite sí existe, porque tanto por izquierda como por derecha, la función se va acercando al mismo valor que sería 1. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿El valor de la función en 2 existe? Ahora sí quiero ver qué pasa exactamente en 2. Si hay algún puntito de la gráfica para cuando x vale 2, sí existe. ¿Qué ven ustedes? Fíjense en acá, cuando x vale exactamente 2, me voy a proyectar sobre la gráfica. Acá Puede este ser, punto, ¿sí? ¿Perdón? puede ser 2. Sería 2, exacto. ¿Por qué? Cuando yo me voy acá a 2 y trazo una vertical para ver en dónde corta la gráfica, acá en este punto vacío no pasa nada, ¿sí? Porque esto no es un punto de la gráfica, no hay gráfica acá. Sin embargo, acá sí hay un puntito lleno, ¿sí? O sea que este sería el valor de la función para cuando x vale 2. Proyectando sobre el eje Y para encontrar cuánto vale, vemos que vale 2, ¿sí? Entonces, en este caso, en el apartado B, esa es una pregunta extra, ¿no? Lo del valor de la función, que yo no se los anoté acá. Pero acá el valor de la función sería g de 2 era igual, no existía. No existe, en este caso. En este otro caso que está acá, sí existe. Tenemos m de 2, sí existe, y su valor es 2, ¿sí? Ahora el límite. Tenemos el límite cuando x tiende a 2 de m de x, hemos visto que sí existe y vale 1. Ahí les agrego abajo, ¿sí? Cuando x tiende a 2, ¿no? Estamos viendo el límite, cuando x tiende a 2 de m de x, sí existe y su valor es 1. Y eso es lo que tienen que poner acá, ¿sí? Ponen el límite, que sí existe,
Si quieren pueden aclarar como hicimos acá, que como los laterales van los dos hacia el mismo lugar, que es 1, entonces el límite existe. Si no lo ponen, no importa, está bien, ¿sí? Pero esto sí lo tienen que poner, que sí existe y su valor es 1. A ver, chicos, acá hay que justificar más. En el apartado C, ¿existe el límite? Sí. A ver, ¿Los fíjense. laterales son diferentes? Los laterales son diferentes. Fíjense en por izquierda hacia dónde va y por derecha hacia dónde va. A ver. Vamos acá. Si yo me acerco a 2 por izquierda, sería de este lado, ¿sí? Entonces me fijo dónde hay gráfica por izquierda. Sería esta. ¿A qué valor se va acercando a medida que yo me acerco a 2? Sería a este, a 2, ¿sí? Ahora, si yo me acerco a 2 por derecha, por el otro lado, me acerco a 2, me fijo dónde hay gráfica, y sería esta parte. Y fíjense en a qué valor se va acercando. Entonces, si me acerco a 2 por derecha, sería este que está acá, 1. Cuando los laterales son diferentes, cuando por izquierda la función va a un lugar distinto que por derecha, el límite no existe, ¿sí? Entonces acá sí van a decir de que no existe el límite con x tendiendo a 2. Bueno, chicos, perdón ahí. Límite con x tendiendo a 2 de la función h de x. No existe. Ahí se los voy a explicar con palabras a la justificación, ¿sí? Cuando x tiende a 2 por izquierda, la función tiende a 2, ¿sí? Y cuando x tiende a 2 por derecha, la función tiende a 1. De modo que el límite no existe. O también pueden decirlo por ahí más simple. Como los límites laterales son distintos, el límite no existe, ¿sí? Eso les explico acá en la pizarra, si quieren, la otra justificación para usar los laterales. Todavía no hemos trabajado con laterales, ¿sí? Por eso, en la teoría seguramente ya vieron, pero acá todavía no, por eso no se los menciono tanto al nombre, ¿sí? Pero en sí, acá lo que se está aplicando es el concepto de límites laterales. Con esas justificaciones que están ahí está bien, ¿no? Para que ustedes pongan, chicos. Acá. Como el límite con x tendiendo a 2 por izquierda de la función era h de x, ¿no? H de x era igual a 2 y el límite con la variable x tendiendo a 2 por derecha, esto cuando le pongo el signo menos ahí es por izquierda y acá por derecha, de la función h de x vale 1, entonces decimos que no existe el límite con x tendiendo a 2 de h de x. ¿Por qué? Porque son diferentes entre sí. ¿Sí? Estos dos límites son distintos entre sí. Por esa razón el límite no existe. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, sobre el ejercicio 2? Bueno, a ver, les comparto el práctico para que vamos pensando el 3, ¿sí? Acá sí les voy a pedir que intenten plantearlo, porque si no les va a costar mucho entenderlo, ¿sí? A ver, vamos a leerlo juntos primero y después los dejo un ratito para que intenten pensar. Les piden que vos, ¿sí? Vos. A ver, les piden que bosquejen lo mejor que puedan la gráfica de una función que cumpla con estas 3 condiciones. ¿Qué significa bosquejo? Bosquejo es que ustedes hagan el dibujito de una gráfica. No es una gráfica exacta y que todos tienen que hacer la misma. Es un bosquejo. Cualquier gráfica, siempre y cuando cumpla con todas estas 3 condiciones. Primera condición,
El dominio es este intervalo cerrado de 0 a 4. O sea que para cada valor de la variable de 0 a 4, tiene que haber un valor de la función. ¿Sí? Tiene que haber gráficas para cada valor desde el 0 al 4. En el apartado B les dicen que, en el inciso B, la segunda condición es que f de 0, o sea, la función evaluada exactamente en 0, debe ser igual a la función evaluada en 1, igual a evaluada en 2, en 3, en 4, y ese valor debe valer 1. ¿Sí? O sea, ahí les están dando 1, 2, 3, 4, 5 puntos de la gráfica, que ustedes ya los pueden marcar. ¿Sí? Y la tercera condición ya tiene que ver con el límite. El límite, o sea, cuando nos acercamos a 1, recuerden que el límite es acercamiento. No me interesa que pasen 1, sino valores muy cercanos a 1. El límite cuando x tiende a 1 de la función vale 2. Fíjense en que la función evaluada en 1 vale 1, o sea, es distinto al valor del límite. Entonces ahí puede ser que acá haya un hueco, un punto vacío, ¿sí? El límite con x tendiendo a 2 de f de x vale 1, y acá los laterales, el lateral izquierdo en 3 vale 2, y el derecho en 3 vale 1. O sea, acá ya les están planteando una situación como la que vimos en el apartado C, un saltito, ¿sí? Entonces, piénsenlo, intenten armar la gráfica, y después vemos una acá todos juntos en la pizarra, ¿sí? Mi ejemplo, que no necesariamente tiene que ser el mismo que el de ustedes, ¿sí? Entonces intenten armarlo. Son las y 49, 6 minutitos, ¿sí? Hasta las y 55. Los dejo ahí que lo piensen un ratito. Sí, ¿me ibas a preguntar algo? Bueno, ahí los dejo, chicos, que lo piensen, ¿sí?
Bueno, chicos, vamos a la pizarra, ¿sí? Vamos a armar un bosquejo. Espero que lo hayan visto, si lo entienden, ¿sí? Les piden hacer un bosquejo de una gráfica que cumpla con estas tres condiciones, ¿sí? Entonces vamos a trazar un sistema de ejes coordenados. Trazamos el eje vertical y el horizontal. Mientras la gráfica cumpla con las tres condiciones que se imponen, está bien. No importa qué hagan y no importa si ustedes hicieron otra cosa, ¿sí? Fíjense en que el dominio va de 0 a 4. Entonces este es el 0, 1, lo vamos a hacer más alejadito así. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Desde acá hasta acá, para todos los puntos que estén comprendidos entre este intervalo, tiene que haber un punto de la gráfica. ¿Sí? Eso me haría que se cumpla la primera condición. ¿Sí? Pero eso lo vamos a armar al final. Vamos a ver la segunda. Fíjense que me están dando 5 puntos me están dando. F de 0, o sea, cuando x vale 0, la función vale 1. Entonces me voy acá. Cuando x vale 0, la función, acá lo voy a poner al 1, la función vale 1. O sea que yo sé que ese va a ser un punto de la gráfica, ¿sí? Después sé que cuando x vale 1, acá, la función también vale 1, otro punto de la gráfica. Cuando x vale 2, la función vale 1, o sea que este sería otro punto de la gráfica, y lo mismo para 3 y 4. O sea, con eso yo ya hice cumplir la segunda condición. Esta ya se cumple, ¿sí? Vamos a ver lo del límite, y al final vamos a hacer que se cumpla la primera. ¿Sí? Planteamos lo del límite. El límite, con x tendiendo a 1, de la función f de x vale 2. Entonces fíjense, vamos a ubicarnos acá en 1, y queremos ver a qué valor va o sea, lo que queremos plantear es a qué valor va la función cuando nos acercamos a 1 tanto como se puede. Y es a 2. O sea que acá yo voy a ubicar el 2, y acá va a haber un hueco, ¿sí? Porque la función se va a ir acercando acá a este valor, pero no lo va a llegar a tocar. Yo le pongo así, después vemos cómo le armamos a la gráfica, ¿sí? Después vemos qué forma le damos, pero cuando la variable se acerca a 1 por izquierda, la función se tiene que acercar a 2. Y cuando la variable se acerca a 1 por derecha, la función también se tiene que acercar a 2. O sea que eso va a haber gráfica, ¿sí? Me voy a hacer lo mismo con los otros límites. Veamos acá, en 2. Cuando se acerca a 2 tanto como se pueda por izquierda y derecha, la función va a 1. O sea que para acá va a haber gráfica, acá y acá. ¿Cómo la voy a armar? No sé, ya después vemos, ¿sí? Después vemos cómo vamos a unir todo. Pero cuando me acerco a 2 por izquierda y derecha, la función va al mismo valor que sería 1. ¿Sí? Yo lo puedo hacer así, o también lo puedo hacer de abajo, ¿sí? Lo puedo hacer así, o lo puedo hacer así, o incluso lo puedo hacer como una montañita, así, o también lo puedo hacer así. No importa, ¿sí? Acá lo que importa es que cuando me acerco a 2, la función se acerca a 1. Así que yo lo voy a dejar así, después le damos la forma. Bien, entonces veamos ahora en 3. Límite lateral izquierdo en 3. Cuando me acerco a 3 por izquierda, ¿a dónde va la función? A 2. O sea que acá también tiene que haber un punto vacío para 2. Y cuando nos acercamos a 3 por izquierda, la función va hacia ese punto vacío. Le voy a hacer de esa forma, ¿sí? Ya estaría este. Veamos este. Cuando nos acercamos a 3 por derecha, la función va a 1. O sea que de acá va a salir gráfica, ¿sí? Y con eso ya estaría todo. O sea que ya puedo ir a armar la gráfica. Puedo ir a armar la gráfica, darle un bosquejo, ¿sí? Que yo podría hacer algo así. Desde 1 me voy hasta este punto vacío. Desde este punto vacío me voy a ir hasta acá. Lo pueden hacer como una recta, le pueden dar curva, pero yo le voy a hacer una recta. A la mañana les hice una curvita, ¿sí? Ahí, de acá tendríamos que unir estos dos, porque fíjense que yo para este lado tengo gráfica y para acá también. Entonces podemos hacer algo así, una curva. O también puede ser una recta, eso lo van armando como quieran. Mientras cumplan las condiciones, no importa qué gráfica han armado, ¿sí? Y acá
También, o sea, fíjense que tendría que unir a estos dos. ¿Sí? Yo lo voy a hacer así. También le pueden hacer una línea recta o le pueden hacer así, la forma que ustedes quieran. El tema es que se cumplan las condiciones. Nosotros ya hicimos que se cumpla esta, hicimos que se cumpla la de los límites, faltaba la del dominio. Uniendo, hacemos que se cumpla la del dominio. Porque fíjense que desde 0 hasta 1, tengo un puntito en la gráfica para todos los valores. Cuando x vale 1, acá es vacío, pero acá es lleno. ¿Sí? Desde 1 hasta 2 lo mismo. Tengo, para cada valor de x hay un punto en la gráfica. ¿Sí? Este sería un puntito lleno. Y así, chicos, fíjense que se cumplen todas las condiciones. ¿Se entiende lo que sería hacer el bosquejo de una gráfica? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ustedes capaz que ya lo plantearon y puede ser que hayan armado otra forma. Fíjense nada más al final, comprueben que se cumplan todas las condiciones que se piden, ¿sí? Este ejercicio suelen tomarlo en parciales, así que está bueno que lo hayan puesto en los prácticos, ¿sí? Este tipo de ejercicios, ¿no? Bien, vamos al ejercicio 4. Que este es para que lo piensen un poquito, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que venimos viendo hasta ahora. Acá, en realidad este sería apartado A y B, pero bueno, no importa, ¿sí? En el primer apartado les dicen, si f de menos 1 vale 3, o sea, el valor de la función exacto, el menos 1 es igual a 3, yo sé eso, ¿se puede concluir algo sobre el límite de la función cuando la variable tiende a menos 1? Explique la respuesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede concluir algo o no? No, profe. No, porque fíjense que yo con esto lo único que sé es que este es un punto de la gráfica, que cuando x vale menos 1 la función vale 3, pero no sé qué pasa en un entorno de menos 1. Puede pasar que el límite exista, como puede ser que no exista, puede ser que exista y que sea el mismo valor de la función, o puede ser que exista y sea otro valor, ¿sí? No les asegura nada, entonces tienen que explicar eso con su palabra, lo que les acabo de decir, y si quieren pueden dar algunos ejemplos de todas las posibilidades que tenemos con el límite, ¿sí? A ver, aguántenme un ratito que yo voy en la pizarra, les voy a copiar esto y vamos a responderlo ahí, ¿sí? Lo mismo para el apartado B. En el de abajo les dicen, al revés, ahora yo sé que el límite de la función cuando x tiende a menos 1 existe y vale 3, o sea, yo sé que pasa en un entorno a menos 1. ¿Podemos concluir algo sobre f de menos 1? Es lo mismo. Tampoco no sé nada. O sea, yo con el límite sé qué pasa en un entorno a menos 1. Pero qué pasa cuando x vale exactamente menos 1, no lo sé. ¿Sí? Entonces, no sé cuál quieren que veamos de los dos. El otro se los dejo para ustedes. Porque es análogo, ¿no? La justificación, todo. Bueno, veamos el primero, ¿sí? Vayan igual ustedes a ir respondiendo, ya en la pizarra lo copio y lo vemos.
Vamos a la pizarra, chicos, así justificamos el apartado A, ¿sí? Les dejo para que ustedes trabajen en el B después en la casa. Bueno, si f de menos 1 vale 3, ¿se puede concluir algo sobre el límite de f de x cuando x tiende a menos 1? No se puede concluir nada. ¿Sí? Ponemos eso. No se puede concluir nada al respecto. ¿Por qué? Sabiendo que f de menos 1 es igual a 3, solo, no, sabiendo no, con el dato de que, con el dato ese, el dato de que f de menos 1 es igual a 3, solo sabemos qué pasa con la función cuando x vale exactamente menos 1. No sabemos qué ocurre en un entorno a menos 1, ¿sí? No sabemos qué ocurre con la función en un entorno a menos 1. Acá les muestro algunos ejemplos de lo que puede pasar. Algunos ejemplos de lo que puede pasar, ¿sí? Que les voy a mostrar gráficamente algunos ejemplos. O sea, yo sé que cuando x vale menos 1, la función vale 3. Eso es lo único que sabemos. Conozco este punto, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar con el límite? No sé. Puede pasar de que el límite también valga menos 3. Este sería un caso. ¿Sí? Hacemos algo así. Cuando nos acercamos a menos 1 por izquierda y derecha, la función también se acerca a menos 3. Entonces, en este caso puede pasar de que el límite con x tendiendo a menos 1 de f de x también valga 3, igual que el valor de la función en menos 1. Pero también pueden presentarse otros casos, ¿sí? Que el límite no exista, o que exista, pero que tenga otro valor, ¿sí? Les pongo esos otros dos casos. Tenemos acá menos 1, 1, 2, 3. ¿Sí? Yo sé esto, que este puntito es un punto de la gráfica. Y con el límite puede pasar de que el límite no existe. ¿Sí? Algo así. En este caso el límite no existe, porque por izquierda tiene un valor distinto que por derecha. Y el valor de la función sí. Entonces en este caso en particular el límite con x tendiendo a menos 1 de f de x no existe. Y también tenemos el caso que puede pasar que el límite sí exista, pero que sea distinto al valor de la función. Tenemos acá menos 1, 1, 2, 3. Entonces puede pasar eso. Tengo este punto, y puede ocurrir que el límite exista, pero que sea distinto al valor de la función. Por ejemplo, una situación así. ¿Sí? En este caso, el límite con x tendiendo a menos 1 de f de x es distinto de f de menos 1. Existe, pero tiene otro valor. Entonces esas son las posibilidades que se le pueden presentar. Saber de que la función existe para cierto valor de x y cuánto vale, no les dice nada a ustedes sobre qué pasa en un entorno cercano al valor de x, ¿sí? Solamente le están diciendo el valor de la función, pero no sé qué pasa con la función cuando nos acercamos a ese valor, valores próximos. Bueno chicos, con esto estaría el ejercicio 4, y bueno, hoy vamos a ver el 5, y si nos da tiempo vamos a trabajar en el 6. No vamos a empezar a calcular límites hoy. A ver, un momentito. Ahí está.
El apartado B les queda para ustedes. Vamos a trabajar acá en algunos del 5, ¿sí? Que en el ejercicio 5 les piden que calculen estos límites, que fíjense en que es en el A tenemos lateral derecho a 1, en el B lateral izquierdo, y en el C conclusión acerca del límite. Bueno, en todos es así. Para 1, para 0, para 2, para... son dos funciones, chicos, tienen que verlo de estas gráficas, ¿sí? Viendo las gráficas van a sacar esos valores, ¿sí? Y no, yo creo que el 6 ya lo dejamos para la clase que viene. El 7 es teórico, ese lo sacan de la teoría, y recién a partir del 8 vamos a empezar a calcular límites, ¿sí? Que lo más probable es que usemos una clase más de continuidad, una clase extra para terminar límites, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto, chicos, hagamos un receso, ¿sí? Para que no se haga tan largo. Son las y 13, volvemos a las 17:30, seguimos, ¿sí? 17:30, chicos, estoy de vuelta. Voy a apagar la cámara y el micrófono. Está bien, profe.
A ver, chicos, ya seguimos, ¿no? Bien, pasaríamos a trabajar en el ejercicio 5, que lo vamos a ver acá, ¿sí? Ustedes tienen ahí esas dos imágenes, ¿sí? La función f, a ver, ya habilito las herramientas. Tenemos la función f, que sería esta, y la función g. Y a partir de la imagen, tienen que decir responder cuál es el valor de estos límites que se piden, ¿sí? Primero es límite con x tendiendo a 1 por derecha, después por izquierda. En caso de que sean iguales, ponemos cuánto vale este límite, ¿sí? En el práctico, chicos, cuando vayan a resolver el práctico, solamente tienen que transcribir el límite y poner el resultado, ¿sí? No tienen que hacer nada en la gráfica es para que ustedes vean. Entonces vamos a trabajar acá primero en el apartado A. Tenemos límite con x tendiendo a 1 de f de x. La primera gráfica corresponde a la función f, fíjense, ¿sí? Me voy a fijar acá en 1. Quiero ver límite, ¿no? No valor exacto. Me voy a acercar a 1 por derecha, ¿sí? Por este lado. Me acerco a 1 por derecha. Entonces, por este lado me fijo hacia dónde va la gráfica mientras más yo me acerco a 1. Fíjense, chicos, ¿a qué valor iría? Si proyecto A 1. a 1, si proyecto sobre el eje Y, fíjense en que sería 1. O sea que este límite sí existe y su valor es 1. ¿Sí? Si quieren ustedes vayan anotando.
Ahora me voy a hacer lo mismo, pero por izquierda. Me acerco a 1, pero por izquierda. Entonces me fijo por izquierda hacia dónde va la gráfica. ¿A dónde ven que va la gráfica? Proyecten sobre el eje Y si quieren, ¿sí? O sea, mientras más me acerco a 1, la gráfica se me va a este punto, ¿sí? Proyectando sobre el eje Y, fíjense en que vale 0. ¿Sí? Este valor sería 0. Si no entienden, díganme. ¿Sí? Conclusión, ¿existe el límite en 1? No. No, no existe. Entonces acá ustedes van a poner que este límite no existe directamente, ¿sí? Y así tienen que trabajar en este ejercicio. Es a partir de la gráfica. Todavía no vimos cómo calcular de forma analítica un límite, ¿sí? Estamos viendo todo a partir de la gráfica. Veamos. Yo no sé si la he cortado a la gráfica, chicos. A ver. Déjenme ver en el práctico un ratito. Sí, está cortada en -2. No la corté yo, digamos, está cortada ahí. O sea, cuando X tiende a -2, este sería... Ah, no, perdón, chicos, perdón. No es -2. Nada, a ver, veamos, tenemos 2 y tenemos en 0. Veamos en 0, ¿sí? Si yo me acerco a 0, me acerco a 0 por acá, me acerco a 0 por izquierda, vamos a ver a dónde se va acercando la gráfica, ¿sí? Si yo me voy acercando cada vez más a 0, la gráfica se viene a acercar a este punto. ¿Lo ven? O sea que acá este límite vale 3. Y si me acerco por derecha, fíjense, si yo me acerco a 0 por derecha, es esta la gráfica, y se va a ir acercando a este valor que también es 3. O sea que también vale 3 este límite. ¿Sí? Conclusión, el límite... Ah, no, acá chicos, perdón. Vamos de vuelta, a ver. El lateral izquierdo era este, ¿sí? Están acomodados de otra forma. Este sería 3. El lateral derecho es este que está acá, que también vale 3. Entonces, ¿el límite existe? Como los laterales son iguales, el límite sí existe y su valor es el mismo, que sería 3. ¿Se entiende cómo hay que trabajar acá en este ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, les queda para que ustedes trabajen el G, que fíjense en que es muy sencillo, ¿no? Que sí existe también. Si yo me acerco a 2 por izquierda y por derecha, la gráfica se va hacia el mismo valor, que es el -2. ¿Sí? Y vamos a ver la función G. Voy a sacar esta imagen, por eso si quieren tomarle captura o hacerme alguna pregunta, pueden hacerlo ahora, ¿sí? Es necesario que para el jueves que viene tengan escrito todos estos límites porque vamos a trabajar sobre esto, con las propiedades, ¿sí? Bueno, les comparto la otra imagen. Que sería este. Y acá trabajaríamos con lo mismo, pero con la función G. La función G es la que está acá, chicos, ¿sí? Entonces vamos, el de 1 se los dejo para ustedes, porque es sencillo. Fíjense, si me acerco a 1 por izquierda y por derecha, va al mismo valor que sería 1. Vamos a 0, ¿sí? Por eso quería que veamos el G para que vean el de 0. Si yo me acerco a 0, este sería el 0. Veamos primero este. Me acerco a 0 por izquierda. ¿Sí? Fíjense, en la medida que yo me acerque cada vez más a 0 por izquierda, la gráfica, ¿qué pasa? Decrece indefinidamente. Esto sigue, ¿no? Sigue y sigue. ¿Hacia dónde se iría? Menos infinito.
Menos Listo. infinito, ¿sí? Chicos, si ustedes tienen para acá, para abajo, esto sería menos infinito, para arriba más infinito, hacia la derecha más infinito y hacia la izquierda menos infinito. O sea que esto da menos infinito. Esto quiere decir que el límite no existe, ¿sí? Siempre que el resultado sea infinito o menos infinito, el límite este no existe. Entonces ponen ahí menos infinito, pero también aclaren de que el límite no existe, ¿sí? Si me acerco a 0 por derecha, o sea, ahora me voy a acercar a 0 por el otro lado, por derecha, ¿hacia dónde va la función, la gráfica? 0. A 0, sí existe y vale 0. ¿Sí? Sí existe y vale 0. Entonces, ¿el límite con x tendiendo a 0 existe? No, profe. No, no existe. Y supongamos que los dos les hubiesen dado menos infinito, tampoco existe, ¿sí? Si hay alguno que valga infinito, ese límite lateral no existe, entonces este no va a existir, ¿sí? Resultados infinitos, el límite no existe. Entonces este no existe. Directamente ponen que no existe. Y eso es lo que tienen que hacer acá en este ejercicio, ¿sí? Trabajen ahí ustedes, chicos, en los otros dos apartados, ¿sí? En el J, en el P, o sea, complétenlo en el ejercicio, ¿sí? Hasta son y 43, hasta las y 50, ¿sí? Traten de terminarlo ahí al ejercicio, así vemos el 6, porque sí tenemos tiempo, ¿sí? Es cortito el 6. Les dejo ahí un ratito o les comparto no, les dejo ahí para que lo vean, ¿sí? Vayan completándolo, o sea, necesito que tengan anotados los resultados de los límites para que podamos trabajar en el ejercicio 6. Estoy acá, ¿no? Por si les surge alguna duda o algo, me preguntan.
A ver, chicos, vamos a trabajar en el ejercicio 6. Antes repasemos un poquito las propiedades que las tendrían que haber visto en la teoría, ¿sí? Si nosotros sabemos lo siguiente, ¿sí? Si yo sé que, bueno, tenemos C es una constante, ¿sí? Y el límite con X tendiendo a cierto valor A de una función F existe, y además el límite con X tendiendo a un valor A de otra función G también existe, entonces se cumplen estas propiedades, ¿sí? Si yo tengo el límite de una suma con X tendiendo al mismo valor, eso va a ser igual a la suma de los límites. Esta propiedad se aplica siempre y cuando los límites existan. Si alguno no existe, yo no puedo decir que este límite no existe, solamente puedo decir que no es posible aplicar la propiedad, ¿sí? Si yo tengo el límite con X tendiendo a A de la resta de las dos funciones, eso va a ser la resta de los límites, siempre y cuando estos límites existan, ¿sí? Si los límites no existen, no es posible aplicar la propiedad. Bien, si yo tengo el límite con X tendiendo a A de una constante por la función, yo puedo sacar la constante para afuera, siempre y cuando este límite exista, ¿sí? Si tengo el del producto, es lo mismo. El resultado va a ser el producto de los límites, siempre que los límites existan, ¿sí? Y si tengo el límite de un cociente, el resultado va a ser el cociente de los límites, si es que los límites existen, y además el límite que está en el denominador es distinto a 0. Si no se cumple eso, no es posible aplicar la propiedad. Si no puedo decir que no existe el límite, puedo decir que no se puede aplicar la propiedad, ¿sí? Esto lo deberían haber visto en la teoría, por eso se los digo así rápidamente para que podamos trabajar en el ejercicio 6. Ahora sí les comparto el práctico. Y eso es lo último que vamos a ver por hoy. El jueves ya vamos a empezar a calcular los límites, ¿sí? Así que les pido que para el jueves traigan completo hasta acá, hasta el ejercicio 6. El 7 no lo vamos a ver porque es teórico, todo lo que es teórico lo sacan de la teoría, ¿sí? Y sí les pido que repasen los casos de factoreo, porque lo vamos a utilizar acá en el ejercicio 8, ¿sí? Diferencia de cuadrado, factor común, todos los casos de factoreo, ¿sí? Bueno, vamos acá. En el ejercicio 6 les dicen que utilicen las gráficas del ejercicio anterior para calcular estos límites. En realidad lo que tienen que utilizar es los límites que ya han calculado. Ustedes ya calcularon el límite, todos estos límites, chicos. Estos que están acá ya lo hemos calculado, ¿sí? Entonces, utilizando esto, y si es posible, aplico las propiedades para calcular los que están acá, ¿sí? Ahora vamos a ver en la pizarra el apartado A y el C, y después que terminemos eso, vamos a ver los de los cocientes, ¿sí? Entonces vamos a la pizarra. Bien, en el apartado A les piden calcular el límite con X tendiendo a 0 de la suma de los dos, ¿sí? Para que se pueda aplicar la propiedad, porque les piden que lo hagan aplicando la propiedad. Si no se puede, no lo ponen que no se puede aplicar la propiedad y explican la razón y termina ahí, ¿sí? Entonces, para aplicar la propiedad tienen que existir los límites. ¿Qué me dice la propiedad a mí? Que el límite con X tendiendo a 0 de esta suma va a ser igual a la suma de los límites, siempre y cuando los dos límites existan, ¿sí? Bueno, el límite con X tendiendo a 0 de f de X sí existe y vale 3, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí lo tienen que tener, yo lo anoté acá para que lo tengamos a mano, ¿sí? Pero el límite con X tendiendo a 0 de g de X no existe. Como ya uno de los dos no existe, van a decir que no es posible aplicar la propiedad y explican el por qué. Entonces acá vamos a decir, no es posible, no sé si existe este límite, ¿no? Eso, cuidado con eso. No sé si existe. Yo lo que sé es que no puedo aplicar la propiedad. Entonces no es posible aplicar la propiedad y la razón es ya que no existe el límite con X tendiendo a 0 de g de X. Entonces eso ponen ahí en el apartado A, ¿sí? Veamos en el C. El B se los dejo para ustedes, que es lo mismo. Uno de los dos no existen, es un producto, tampoco van a poder aplicar la propiedad, ¿sí? Veamos este.
el límite con x tendiendo a 2 de la suma. ¿Qué nos dice la propiedad? Que esto va a ser igual al límite con x tendiendo a 2 de f de x más el límite con x tendiendo a 2 de g de x. Pero esto va a ser siempre y cuando estos límites existan. En este caso sí existe, porque fíjense que el límite con x tendiendo a 2 vale menos 2. Este límite sí existe y vale menos 2. Y el límite con x tendiendo a 2 de g de x también existe y vale 2. Entonces acá yo sí puedo aplicar la propiedad. Vamos a calcular directamente, ¿sí? Este yo sé que vale menos 2. Y este otro límite vale 0. O sea que el resultado va a ser menos 2. ¿Se entiende cómo hay que trabajar acá en el 6, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, veamos el de los cocientes, ¿sí? ¿Puedo borrar o no sé si le quieren tomar una captura antes? Díganme ustedes, ¿no? Pues yo ahora voy a borrar porque no tengo espacio para ver estos dos. Bueno, ahí se los dejo, vayan planteándolo igualmente ustedes, ¿sí? Yo voy a borrar la pizarra y los copio esos dos. Y con eso ya terminaríamos la clase de hoy. Si no, vamos a pasar todavía a calcular límites. El jueves, que tenemos 3 horas, vamos a avanzar bastante en el práctico, ¿sí? A ver, en el apartado E tenemos límite con x tendiendo a 2 de f de x, perdón, al revés, de g de x sobre f de x. Voy a anotar acá los límites. El límite con x tendiendo a 2 de g de x vale 0. Y el límite con x tendiendo a 2 de f de x vale menos 2. Ese era el E, y después tenemos el F, que son los mismos, pero al revés. Límite con x tendiendo a 2 de f de x sobre g de x. Bueno, vamos a la pizarra. Fíjense en acá. Límite con x tendiendo a 2 de este cociente. ¿Qué condiciones debían cumplirse? Los voy a poner acá abajo. Primero, debe existir el límite con x tendiendo a 2 de f de x. Además, debe existir el límite con x tendiendo a 2 de g de x. Esto es para el apartado E, ¿no? Lo que les pongo acá. Y además debe cumplirse que el de abajo, el límite con x tendiendo a 2, el de abajo sería f de f de x sea distinto a 0. Entonces vamos a ver, el límite con x tendiendo a 2 de g de x sí existe, ya se cumple esto, ¿sí? También existe el de f de x, y también se cumple de que el de abajo es distinto a 0, esto es distinto a 0. O sea que en el apartado E es posible aplicar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que esto va a ser igual al cociente de los límites. Va a ser el límite con x tendiendo a 2 de g de x dividido el límite con x tendiendo a 2 de f de x. Bien, el límite con x tendiendo a 2 de g de x existe y vale 0. Y el de f de x existe y vale menos 2. 0 sobre menos 2 es 0. Conclusión, pude aplicar la propiedad y el límite vale 0. En este caso, chicos, ¿es posible aplicar la propiedad? No. No. No, porque en este caso, fíjense ustedes que la propiedad sería límite con x tendiendo a 2 de f de x dividido límite con x tendiendo a 2 de g de x. Pero el de abajo, vale 0. O sea que no me está cumpliendo una de las condiciones para aplicar la propiedad. ¿Sí? Entonces, como vale 0, no es posible aplicar la propiedad. No es posible
aplicar la propiedad. Y lo dejan ahí. Eso no quiere decir que no exista el límite. Puede que sí, como puede que no. Lo que yo sé es que no puedo aplicar la propiedad, ¿sí? Bueno, eso sería todo, chicos, en el ejercicio 6. Bueno, reitero, traten de completar hasta el 7 incluido, porque en el 7 va la definición, y repasen los casos de factoreo que los vamos a utilizar el jueves, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o algo, si no, terminamos acá. No.